Siendo las 20:05, le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que está participando de este webinar, que ya por nombre Rol Estratégico del Tecnólogo Médico en Laboratorios de Diagnóstico Veterinario, ¿ya? Desafíos técnicos, clínicos y de gestión. Me presento, mi nombre es Fabián Olate, soy director del Centro de Formación Biomédica, quien les va a dar la bienvenida para esta nueva actividad de nuestra OTEC, ¿ya? La presentación de hoy la va a hacer nuestro relator, en este caso es Axel Rey Contreras. Eh, Destacado tecnólogo médico, con mención en morfofisiopatología y citodiagnóstico. Cuenta con certificación en laboratorios experto, en laboratorio veterinario, con diplomado en citología de pequeñas especies, auditor líder de la norma ISO 9001-2015. Actualmente se desempeña como analista de laboratorio clínico en la veterinaria HBS, Hospital Veterinario Santiago. Es asesor comercial también del laboratorio veterinario Molec Vet y cofundador de consultora Vet Quality. Y además director de la plataforma de difusión científica lab.vet-tm, que lo pueden buscar en Instagram, que está ahí asociado también a nuestras publicaciones. Así que para no extender más esta presentación, le damos el pase a Axel para que comience. Y bueno, antes, chicos, mostrarles que hay un QR que lo pueden, aprovechen de escanearlo para que puedan interactuar con nosotros, dejar sus preguntas para el expositor. Vamos a enviar el link también a través del chat en caso de que no puedan ahora escanear el código. ¿Ya? Así que Axel, la presentación es tuya. Muchas Puedes gracias, compartir. Fabián. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la presentación y ustedes me cuentan si se ve correctamente, si avanza o no. Así que Se ve cuando vean que súper estamos ok, y estamos partimos. avanzando. Sí, dale nomás. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tengo que dar las gracias por la gran convocatoria que tenemos el día de hoy. Si bien sabíamos que este va a ser un tema de alto interés, porque se manifiestan los colegas con respecto a esto, y queríamos, digamos, mostrarle un poquito desde nuestra mirada bastante humilde y desde el ejercicio que llevamos haciendo en este mundo que es el rubro veterinario, un poco de lo que han sido los desafíos a lo largo de los años, la realidad del diagnóstico veterinario en nuestro país, cuáles son los desafíos técnicos, clínicos y de gestión que hemos visto. Y como les digo, es una visión de lo que hemos levantado en estos años, de las necesidades y principalmente esta presentación que tiene que ver con el rol de los tecnólogos médicos en este campo de desempeño. Son aquí todos bienvenidos porque es muy importante, y aquí lo voy a destacar y lo sé que lo voy a decir más de una vez en la presentación, el rol multidisciplinario, ya trabajar codo a codo con los médicos veterinarios y unirnos y desempeñarnos en este campo con ese respeto, ¿cierto? Con trabajar desde nuestro punto de vista diagnóstico, del apoyo técnico que podemos entregar, ¿ya? Como bien decía Felipe, yo soy tecnólogo médico, llegué a este campo de desempeño por cosas de la vida, principalmente desde el área de la calidad, enfrentado a una realidad bastante distinta, que son los laboratorios clínicos veterinarios en nuestro país. Ya nosotros llevamos más o menos casi 7 años ya en este rubro, y obviamente hay que ir desde el punto de vista del tecnólogo médico aportando en este sentido, ¿ya? Una de las cosas que destacaba ahí es mi rol como cofundador de la empresa Vet Quality, ¿ya? Esta es una empresa de asesoría que busca que laboratorios clínicos veterinarios y clínicas también veterinarias tengan una mirada de calidad sobre los procesos que están llevando, ¿ya? Desde ese punto de vista está un poquito formada esta presentación, ¿ya? De los diagnósticos que hemos hecho, de la realidad que hemos pesquisado en nuestro país y del campo de desempeño que tenemos los tecnólogos médicos para enfocarnos en este estilo de diagnóstico especializado. ¿Ya? Vamos a abordar principalmente los desafíos clínicos y diagnósticos de estos laboratorios, ¿ya? Desde el punto de vista de la participación activa, la asesoría que hemos brindado a esto que hemos definido como el ecosistema veterinario, ¿ya? Obviamente vamos a hablar un poco de la experiencia diagnóstica clínica que hemos observado, principalmente para entregar un enfoque de integración entre la calidad técnica y la gestión de los procesos. ¿Ya? Yo sé que los tecnólogos médicos tenemos una visión de calidad que nos permite, digamos, ver los procesos de una forma distinta. Yo creo que eso es lo que principalmente podemos aportar, ¿ya? Para ir de lleno en lo que es este ecosistema que nosotros hablamos, es
necesario puntualmente meternos en lo que es el mercado, ¿ya? Es hoy en día visto como un mercado de diagnóstico, es un mercado de lo que tiene que ver con el animal care, con el cuidado de las mascotas. Por eso me permito poner un poco de eso en esta presentación, ¿ya? Estos son datos que fueron levantados por un gran médico veterinario, que es Mariano Tischler, que es el director ejecutivo del Congreso Veterinario en nuestro país. Eh, es cliente, digamos, del laboratorio donde yo trabajo y con el que tenemos muy bonita relación porque tiene una mirada muy linda con respecto a lo que es el animal care. Estos datos que levantaron en base a un censo de mascotas indicaba que en Chile existen alrededor de 16, casi 17 millones de mascotas, ¿ya? De las cuales 12,5 millones de estos perros y gatos corresponden a perros y gatos con dueño, ¿ya? ¿Cómo se establece esto? No solamente con alguien que se hace dueño de una mascota, sino que también lo lleva a sus controles veterinarios, le hace exámenes, compra alimentos, ya a eso se refiere con la categoría de dueño, ya, o tutor, que también usamos bastante. Es importante también destacar que según los datos del mercado, desde el 2016 al 2020 el porcentaje de hogares con perros subió en el 54% y con felinos cerca del 24%, ya una alza bastante importante. Y esto, a su vez, lleva también que las personas que tienen que hacer compras asociadas a sus mascotas hayan aumentado entre 2018 y 2023 en un 77% lo que se gasta, digamos, en este mercado. Por lo tanto, no deja de ser un campo de desempeño interesante, ¿cierto? En este mismo contexto, ya según algunos datos que hemos levantado junto a la consultora y algunas organizaciones gubernamentales como el Plan de Tenencia de Mascotas Protegidas y Tenencia Responsable, en Chile se estima que existen alrededor de 3.500 clínicas veterinarias, ¿ya? En el mismo estilo también existen 80 laboratorios veterinarios. Son estimados, ¿cierto? Porque no podemos tener estos datos a ciencia cierta, ¿ya? Y de los cuales 30 se definen como laboratorios farmacéuticos de fabricación de medicamentos para veterinarios, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? Porque estamos hablando de centros que lo vamos a definir más adelante, pero que tienen cabida a los tecnólogos médicos, ¿ya? Y también médicos veterinarios que se dedican al diagnóstico. En este sentido, también hemos pesquisado que de este universo de laboratorios veterinarios, el 70% de los laboratorios funcionan como laboratorios de derivación, ¿ya? O sea, son laboratorios que están instalados y que reciben muestras mediante derivación. Y el resto son laboratorios que están instalados dentro de clínicas veterinarias de mediana o alta complejidad que hacen sus propios exámenes, ¿ya? Para poder hacer esta definición, definimos que las clínicas veterinarias que contaban con un laboratorio son clínicas que son capaces de determinar al menos 5 determinaciones, ¿ya? Porque hay muchos centros que tienen un POCT para una determinación particular, pero no se puede catalogar eso como un laboratorio, ¿ya? Eso es importante a la hora de hacer esta definición junto a VetQuality. Del punto de vista legislativo, a mí me gusta también ponerlo, pese a que ya no existe legislativa específica, pero podemos ir a lo que existe, ¿ya? Esta ley, que es la 21.020, que habla de la tenencia responsable, que es una ley bastante antigua, que data de los años 70, que principalmente se abocaba a las técnicas de sacrificio para animales de producción, ¿ya? Tuvo una actualización en 2018, conocida como la Ley sobre Tenencia Responsable y Mascotas de Animales, que es lo que se conoció como la ley Cholito. Sin embargo, no establece disposiciones que establece disposiciones para la protección animal, pero que no aborda en ninguna medida la manera específica ni detallada de laboratorios veterinarios o el manejo de muestras biológicas en animales, ¿ya? Por tanto, es de terreno desierto desde el punto de vista legislativo, ¿ya? Si vamos al Código Sanitario, ya que establece las bases para la regulación de salud pública en Chile, lamentablemente tampoco menciona o una afección directa a los laboratorios veterinarios con un mínimo control de procesos de bioseguridad, procesos de exposición de desechos, ¿ya? De hecho, lamentablemente, y una cruzada también que tienen los médicos veterinarios, es poder ser también mencionado y ingresado al Código Sanitario, que hoy en día tampoco lo está. Sí existe una regulación por parte del SAC que habla sobre una lista de verificación o lista de recomendación de laboratorios de diagnóstico veterinario, ¿ya? Lamentablemente, principalmente en esta lista están establecidos estos laboratorios de producción farmacéutica que les mostré anteriormente y también algunos laboratorios que hacen determinaciones asociadas a los elementos productivos de producción, ¿ya? O sea, animales de producción, animales de granja, producción de leche y cosas en ese estilo.
Por lo tanto, ya en este sentido no existen regulaciones específicas para laboratorios veterinarios el día de hoy, principalmente asociados a pequeñas especies, animales de compañía, que es lo que vamos a ver hoy día en esta pequeña presentación, ¿ya? A continuación vamos a revisar un poco desde nuestra experiencia lo que han sido los errores comunes en el diagnóstico veterinario que más hemos pesquisado y, por supuesto, desde el punto de vista del control y gestión de calidad, las acciones correctivas que también podemos realizar. Si vamos a hablar de exámenes, ¿cierto? Obviamente nos salta inmediato la preanalítica, ¿cierto? Diferentes autores han definido esta etapa con más o menos porcentaje de importancia, pero la mayoría de ellos destaca cerca del 80% de importancia en la etapa preanalítica. O sea, el 80% de un examen depende de que se lleven a cabo correctamente estos procesos, ¿ya? Si hablamos, como lo vimos anteriormente, de que el 70% de los laboratorios de animales hoy en día son laboratorios de derivación, o sea, que no tienen control sobre la toma de muestra principalmente, ahí hay un desafío importante el cual tenemos que abordar. Y de aquí nacen los principales retos del tecnólogo médico principalmente para poder hacer el diagnóstico correcto, ¿ya? Primero nace el punto de los interferentes, ¿cierto? Que va a afectar directamente la calidad de la muestra y obviamente también el transporte y la conservación, ¿ya? Vamos a ver en más detalle cada uno de estos puntos para que nos vamos viendo con ejemplos tangibles desde nuestra experiencia en el diagnóstico veterinario. Esta imagen me gusta mucho porque si vamos a hablar de retos, si vamos a abordar este campo en específico, hay que hablar de esto, ¿ya? Me gusta esta imagen porque si ven a esta niña que está un poco secreteando con este perrito, es porque el médico veterinario en este caso y por consecuente nosotros en el laboratorio vamos a tener una gran limitación. El médico veterinario se ve expuesto o debe trabajar con primero un paciente que no le habla, ¿verdad? Un paciente que no le habla, que no le dice lo que siente. Por lo tanto, debe confiar mucho en su estudio, examen físico, ¿cierto? Semiología. Pero adicionalmente va a tener un tutor, ¿ya? Que muchas veces no le entrega toda la información o directamente le miente, ¿ya? Por lo tanto, cuando vamos a hacer diagnóstico en este sentido, vamos a tener también el gran reto de que nuestra información va a estar limitada, va a estar sesgada, ¿ya? Lo vamos a ver en más detalle más adelante. Otro reto y desafío al cual se ven expuestos los médicos veterinarios es que me gusta esta imagen porque está este gatito súper tranquilo, con la doctora evaluándolo de manera correcta, y es más o menos lo que dicen los manuales de toma de muestra de cómo debería ser una toma de muestra, ¿cierto? Un paciente tranquilo, en una posición que es cómoda para él, sin mayores alteraciones. Sin embargo, yo sé que en el día de hoy también tenemos hartos veterinarios y los que sean tecnólogos médicos también van a verse reflejados con esta disposición, porque la realidad del médico veterinario no es esta, ¿cierto? Es mucho más cercana a un paciente que está siendo afirmado, que está estresado, que está asustado, ¿ya? Todas estas condiciones y alteraciones que van a ser alteraciones fisiológicas van a tener un impacto directo en los exámenes que nosotros vamos a tener que realizar, ¿ya? Alteraciones como el miedo, la ansiedad, el estar en una posición de ataque, muchas veces como lo hacen los felinos y algunos caninos, van a generar alteraciones fisiológicas que se van a ver reflejadas en los exámenes. Y esto van a muchas veces enmascarar patologías, simular patologías que en realidad no están ahí, ¿ya? Existen mecanismos para poder identificar esto y es lo que hemos ido desarrollando en el tiempo con nuestra experiencia. Alteraciones comunes que se ven de la mano de la parte preanalítica y de conceptos como el que acabamos de ver con un paciente asustado, con un paciente estresado, primero vamos a hablar del punto de vista del leucograma de estrés, ¿ya? Este fenómeno que si bien se está descrito también en humanos, no es algo tan recurrente y que en la literatura está principalmente asociado a pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia a la hora de toma de muestra. En animales es muy común, ¿ya? Los animales mantienen un grupo protector, ¿ya? De leucocitos adosados al endotelio vascular que se liberan en condiciones de estrés, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces los leucogramas principalmente se ven alterados con leucocitosis fisiológica, solamente porque el paciente está asustado en la toma de muestra, ¿ya? Esta liberación de corticosteroides, ¿cierto? Va a generar una alteración del punto de vista de la química sanguínea y obviamente puede alterar transaminasa, el metabolismo del calcio, el metabolismo del fósforo, ¿ya? Y es importante ser capaces de identificar esto y asociarlo efectivamente a una toma de muestra traumática, una toma de muestra difícil, versus lo que es un examen patológico.
¿ya? También están las activaciones de factores de coagulación. Muchas veces estas flebotomías traumáticas y alteraciones del punto de vista fisiológico del paciente nos va a generar problemas a la hora de determinar correctamente las coagulaciones y pacientes que pueden estar sanos generar una coagulopatía a la hora de realizar el examen. Otro gran desafío que me gusta ejemplificar con esta imagen son la calidad de las muestras desde el punto de vista del volumen de la muestra, ¿ya? Muchas veces nos va a tocar tomar muestras a pacientes muy pequeños, en donde vamos a obtener 0,5, 1 ml para realizar los exámenes que tenemos que hacer, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental también tener este entendimiento, ¿ya? Otra alteración común que se ve en esta práctica es el tema del ayuno, ¿ya? Es muy difícil mantener los ayunos de los animales, muchas veces porque el animal, a uno se le cae un pancito y el animal va a atraparlo. Y tampoco existe consenso muy claro desde el punto de vista de los médicos y de las guías para el ayuno de estos pacientes, ¿ya? En general, la recomendación, y esto lo pongo un poco porque es más parte de lo que vamos a hacer en el curso, una recomendación particular es, por ejemplo, en que en caninos se recomienda de 8 a 12 horas, ¿cierto? En felinos de 6 a 8 horas y no más de 8 horas, porque a los felinos, al ser carnívoros estrictos, también generan algunas alteraciones desde el punto de vista hepático y generar trastornos ictéricos por pasar mucho tiempo sin comer. Y también tenemos la versión de animales como los conejos o herbívoros estrictos que no requieren ayuno, ¿ya? Existen también otras observaciones y guías clínicas desde el punto de vista de los cachorros y los geriátricos, ¿ya? Donde no se recomiendan ayunos prolongados y obviamente también bajo consenso con respecto al agua permitida. Desde ese punto de vista tenemos alteraciones preanalíticas desde el punto de vista de los interferentes asociados a trastornos del ayuno, como un paciente muy lipémico, ¿cierto? O un paciente ictérico por un ayuno muy prolongado. El punto de vista de la hidratación también es fundamental, ¿ya? A veces a los tutores se les olvida un poco lo importante que es la hidratación en el paciente y la evaluación de esta, ¿ya? Ahí está un poco conectado con lo que hablábamos de la información limitada que entrega el tutor, porque muchas veces pasa que el paciente va en un día de calor, caminando a la clínica veterinaria para la toma de muestra y llega prácticamente deshidratado. Obviamente nos va a generar alteraciones desde el punto de vista de la hemoconcentración y otras alteraciones desde el punto de vista de la hemodilución. Nos ha pasado en la práctica muchas veces que hemos tenido muestras muy hemodiluidas porque a pacientes se les toma la muestra de la misma vía en donde reciben el suero, por ejemplo. Desde el punto de vista de los interferentes existe una gran gama de alteraciones que son muy comunes, ¿ya? Y desde el punto de vista, si lo asociamos un poco de lo que hablábamos en primera instancia, desde el punto de vista del mercado, existen laboratorios que son muy reacios a rechazar muestras, ¿ya? Por lo tanto, lo de los interferentes es un gran desafío a la hora de poder diagnosticar, ¿ya? Alteraciones como la hemólisis, que pueden ser producto también de las alteraciones producidas en la toma de muestra, o también del transporte de esto, que no puede estar estandarizado necesariamente. Y así una gran gama de alteraciones que vamos a ver en el laboratorio con mucha más frecuencia de lo que lo vamos a ver en pacientes humanos. Y también es súper importante tener en consideración otras formas de alteraciones y de ahí lo importante que es poder tener una formación específica en laboratorio veterinario, ¿ya? Muchas veces se van a ver enfrentados desde el punto de vista de la formación humana a alteraciones como esta. Si yo les pregunto, en esta muestra en particular, donde tenemos un suero de color amarillento, claro, cierto, poco turbio, podríamos estar en presencia de, cierto, una ictericia, ¿ya? ¿Qué pasa si yo les digo que esta es una muestra totalmente normal y que corresponde a un equino, ¿ya? Los equinos y algunos otros rumiantes carecen de vesícula biliar y presentan este tipo de suero en condiciones normales. Y ese tipo de cosas hay que saberlas, digamos, a la hora de poder hacer diagnóstico veterinario. Estas condiciones también se dan en algunos reptiles y en algunas aves, ¿ya? Que presentan este cambio en el color de su suero de manera normal. Del punto de vista del transporte y la conservación, muchas alteraciones, ¿cierto? Como les contaba, el 60% de los laboratorios que hoy día existen funcionan con mecanismos de derivación. Esto quiere decir que las tomas de muestras son tomadas en las clínicas veterinarias, un agente, un representante o una estafeta acude y se lleva las muestras, ¿ya? No siempre garantizando de manera correcta el adecuado transporte, el cuidado con las muestras,
alteraciones como la hemólisis, control de temperatura y un largo, etcétera, desde el punto de vista de los recipientes, por ejemplo. ¿Ya? Aquí puse algunos ejemplos, ¿ya? Que yo sé que muchos de ustedes se van a estar agarrando la cabeza, y tenemos, por ejemplo, muestras de orina que obviamente no nos van a servir para un cultivo en este pintoresco frasco de café. Estas que están acá arriba corresponden a biopsia en frascos PET, ya que están en formalina y que en cualquier momento se pueden deshacer. Y también, por ejemplo, deposiciones con arena de gato, ¿cierto? Con algún otro interferente que nos va a limitar, digamos, el diagnóstico, ¿ya? Dentro de los grandes retos que puede presentar un tecnólogo médico en este campo. Vamos a abordar también en esta presentación, y bueno, les pido que me comenten si es que voy muy rápido, tal vez voy muy rápido, pero hay otras cosas que podemos seguir hablando, y también agradeceré que vamos haciendo las preguntas al final de la presentación. Voy a comentarles un poco de patologías comunes y del punto de vista de algunos dogmas que tienen hoy en día los médicos que hemos visto con respecto a algunas especies, ¿ya? Si nosotros hablamos de felinos, principalmente vamos a tener diferentes tipos de patologías. Son elementos biológicos que van a tener y sufrir cualquier tipo de patología, pero traté de clasificar algunas como las más recurrentes que se ven en la práctica clínica diaria, ¿ya? Principalmente las afecciones renales, ¿ya? La patología renal en felinos es bastante incidente, ya cerca del 80% de los felinos desarrolla alguna patología renal, poliquistosis, alteraciones de injuria renal, sobre los 8 años. Por lo tanto, es muy importante y llegan muchos pacientes para esta evaluación. Existen exámenes específicos para la determinación de la estratificación de patología renal, ¿ya? En los laboratorios veterinarios, ¿ya? También son comunes el diagnóstico de hemoparásitos en felinos, ¿ya? Principalmente se asocian también a trastornos del hipotiroidismo, también asociado con los factores renales, y algunas enfermedades virales como son la inmunodeficiencia en algunos casos, y el virus de leucemia felina, ¿ya? Patologías que son bien graves para los felinos y que están presentes en la práctica diaria, ¿ya? Obviamente también presentan infecciones y otro tipo de afecciones cutáneas también con bastante recurrencia. Por ejemplo, les dejé aquí como a modo de ejemplo y pincelada. Son alteraciones, un frotis con alteraciones hematológicas producidas por un paciente con la infección del virus de leucemia felina, ¿ya? Sí, para que lo puedan ver, estos elementos plásticos que vamos a observar en el frotis, principalmente asociados también este tipo de patología a signos clínicos más relevantes, entre ellos, por ejemplo, la generación de algunos linfomas mesentéricos, por ejemplo. Aquí dos felinos con positivo, digamos, a la infección de virus de inmunodeficiencia felina también, ¿ya? Determinaciones que se hacen por PCR en los diagnósticos principalmente, y que también se usan muchas veces los test retrovirales. Otra alteración común en felinos, que es bastante observada, es la presencia del micoplasma, ¿ya? Esta alteración de hemoparásito con inclusiones intracelulares en los eritrocitos, ¿ya? Que muchas veces se diagnostica de manera óptica a la observación microscópica, y también existe la idea de poder hacerlo de manera serológica con test rápido y también con PCR. Y obviamente los vectores principales de este tipo de patologías son la pulga doméstica. Cuando hablamos de caninos, y debe englobar, y aquí puse diferentes fotitos también, porque en general en los felinos, si bien existen las razas, el esfinge, el Maine Coons, eh, en caninos, digamos, es mucho más la diferencia fisiológica que tenemos entre una raza y otra, incluso entre los mestizos, ¿ya? Por eso puse varias fotitos, y va un poco de la mano con lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Si hablamos de canino, principalmente vamos a estar siempre relacionando a factores y a afecciones hepáticas, ¿ya? Principalmente asociados también al sistema gastrointestinal, alteraciones de ese tipo, ¿ya? Las afecciones cutáneas también son comunes, ¿ya? El tipo de neoplasia, virus también, como lo hice en los felinos, virus como el parvo, ya en cachorros principalmente, y el distemper, dentro de otras patologías también que están presentes. Y aquí es muy importante porque uno de los trabajos que hemos hecho junto al laboratorio Molecular es también pesquisar otras patologías que están subdiagnosticadas, que se creen a veces no presentes en caninos en nuestro país, y en felinos también, y que hemos pesquisado que efectivamente ya están, principalmente asociados a los fenómenos migratorios que también afectan a las mascotas, ¿ya?
Otra alteración clásica en caninos, asociados también a lo que son las alteraciones hepáticas, el hipotiroidismo y también asociado a lo que son el síndrome metabólico en caninos, que es bastante común. Y también hemoparásitos también se ven afectados en este sentido. Bueno, aquí clásico, un paciente con síndrome metabólico, donde vamos a tener trastornos de la dislipidemia, ¿cierto? Hipotiroidismo, alteraciones hepáticas, alteraciones gastrointestinales en general, ¿ya? Hormonales también, ¿cierto? Otra alteración clásica es la presencia de este hemoparásito, que es la Ehrlichia, presente también en células blancas en un frotis. Con un vector común que también puede ser la pulga, pero también se asocia a la garrapata doméstica. Otro tipo de parásitos que van a estar también presentes, y aquí para los tecnólogos médicos que les gusta el tema de la parasitología, los animales son un mundo muy interesante, ya porque son en general animales bastante parasitados y vamos a tener alteraciones como son la Giardia, el Dipilidum, el Demodex, entre muchas otras más que vamos a abordar con más profundidad en el curso. Afecciones cutáneas, ¿cierto? Desde el punto de vista neoplásico y también infeccioso, que vamos a ver con más detalle. Diferentes alteraciones de este tipo. Aquí me quiero detener un poco, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que fue diagnosticada por nuestro laboratorio con un carcinoma de células escamosas en un canino, ¿ya? Como les decía, me quiero detener un poco porque es uno de los campos de desarrollo, por eso también abrimos este curso y invitamos también a los tecnólogos de Morfo, porque hay harto que realizar en este sentido, ¿ya? Según datos del 2008, en países desarrollados, el cáncer es la primera causa de muerte en el perro, ¿ya? Esto también se debe a la longevidad de los animales hoy en día con los cuidados que generan los tutores, ¿cierto? Y que representan aproximadamente el 45% de las muertes. Si hace 10, 20 años atrás los animales principalmente morían por alteraciones desde el punto de vista de traumatismo, ¿cierto? Atropello y cosas en esa línea. Hoy en día la neoplasia y los trastornos oncológicos son principalmente la primera causa de muerte, ¿ya? Y también está descrito que existen predisposiciones raciales para algunas razas para generar tumores determinados, ya principalmente en la lista están los boxers, ¿cierto? El Boston Terrier, el Golden Retriever, el Bulldog, que generan particularmente más neoplasia que otros pacientes. En el caso de los felinos, aproximadamente el 30% de los gatos mayores de 10 años se dice que va a generar algún tipo de cáncer. Ya la incidencia aumenta significativamente sobre los 10 años, sobre todo teniendo en cuenta lo que yo le hablaba de la longevidad de los animales. Si bien hace 10 años atrás la expectativa de vida de un canino era de 10 años, hoy en día estamos viendo pacientes de 23 hasta 25 años. Lo mismo pasa con los felinos, ¿ya? Y el linfoma es la causa o la neoplasia más frecuente en los felinos y corresponde a un tercio, digamos, de todas las neoplasias que se generan en estos pacientes, ¿ya? Y este dato es súper importante porque en cuanto al pronóstico y el tratamiento, no va más allá de los 6 meses a los 2 años. Creo que ahí es donde también nosotros, desde el punto de vista de la investigación, los tecnólogos médicos podemos apoyar a aumentar estos datos, ¿cierto? Esta es una pequeña tablita que puse para presentar en base a un N de 1000, ya mil biopsias que se realizaron, donde podemos ver los diagnósticos principales asociados a caninos y felinos. Ya en el primer lugar el carcinoma escamoso, patología dermatológica, y en segundo lugar el mastocitoma como patología que es muy recurrente en animales y que en humanos es súper poco conocida. Pero no todos son perros y gatos, ¿cierto? En este mundo que nosotros vamos a revisar, también tenemos la oportunidad de ver muestras de animales como son aves ornamentales o aves también de corral, diferentes tipos de gallinacios, ¿cierto? Loros, en donde principalmente vamos a ver afecciones respiratorias, creo que todos conocen o han escuchado hablar de la gripe aviar, ¿cierto? Infecciones cutáneas son muy clásicas y también sufren bastante de proliferaciones sanguíneas desde el punto de vista hematológico, ¿ya? Dejo esta pequeña imagen arriba porque aquí es súper importante el tecnólogo médico, ¿ya? Porque si bien muchas clínicas y centros cuentan con contadores automáticos, aquí se les cae, ¿cierto? Vamos a ver estos lindos eritrocitos nucleados que el equipo se vuelve loco y no sabe qué contar. Y en el caso de las células blancas, se definen como heterófilos, ¿ya? Entonces, hay harto ahí que trabajar, que aprender, y es bastante interesante este campo. También si vamos a los animales mayores, como son los equinos, vamos a ver que tienen afecciones musculares, principalmente asociados a trastornos de la queratinquinasa, ¿cierto? También podemos apoyar en la administración
y, y cuantificación de la suplementación que estos animales reciben. ¿Ya? Por ejemplo, los caballos de carrera también se reciben suplementación y a veces pueden generar alteraciones renales en este sentido. ¿Ya? También sufren de infecciones cutáneas, ¿cierto? Y también podemos trabajar desde el punto de vista de la reproducción, de un espermiograma, ¿cierto? Selección espermática, SWINAP, también un montón de técnicas que se pueden guiar en el diagnóstico y en el laboratorio para este tipo de animales. Del punto de vista de los animales exóticos, ¿cierto? Animales no convencionales, que como se define actualmente, tenemos patologías que son especies específicas, ¿cierto? Alteraciones que van a tener, parámetros de referencia diferentes donde podemos trabajar y condiciones de variabilidad biológica que podemos estudiar. Y recuerdo un caso bien particular que nos pasó con una serpiente que claramente tenía una infección dermatológica y probablemente de origen bacteriano, pero que los cultivos siempre nos salían negativos. Pasa que efectivamente los reptiles son animales de sangre fría, por lo tanto el crecimiento bacteriano se da en otras condiciones y nuestra estufa 37 nunca va a hacer crecer esa bacteria. Cosas de ese estilo bastante interesantes son las que nos nutren y que nos ayudan a crecer y avanzar en este tipo de diagnóstico. Desde el punto de vista de implementar también lo que es el bienestar animal, ¿cierto? Para animales de corral, animales de producción, como son los salmones, el uso de antibióticos también. Sé que muchos tecnólogos médicos trabajan en estas líneas de investigación, pero creo que es también importante destacarlo, ¿ya? Principalmente sobre lo que tiene que ver con la genética. Junto a Molek Beck también hemos trabajado con casos súper interesantes. Hoy día con Molek Beck estamos trabajando en exámenes genéticos capaces de determinar cuantificación de raza, pesquisar oncogenes, pesquisar alteraciones y predisposición a enfermedades para hacer medicina preventiva también. Y obviamente los clásicos ratoncitos para hacer investigación y el bienestar de estos para hacer modelos correctos y de trabajo que sean eficientes para la investigación. Y cuando hablamos de bienestar animal, obviamente no podemos dejar de lado a animales como son los animales que están en centros de conservación, ¿cierto? Animales silvestres y también animales de trabajo que también requieren sus exámenes y que requieren atención especial, ¿ya? Bueno, aquí en Chile, el Laboratorio Velda tiene un convenio especial con los zoológicos y tienen una línea de determinación diagnóstica para este tipo de animales, donde también podemos ser partícipes, ¿cierto? Esta condición creo que es muy importante, me gusta mucho esta lámina, porque creo que aquí es donde podemos aportar también, ¿cierto? Hoy en día, y desde el punto de vista de los parámetros de referencia, creo que hay harto trabajo por hacer, ¿ya? La variabilidad biológica es un concepto de la fluctuación fisiológica que tienen los animales y que está un poco ajeno, ¿ya? Donde vamos a cuantificar principalmente desde el punto de vista de la realidad de los laboratorios veterinarios, hoy en día se evalúan ciertos los parámetros sin considerar muchas veces lo que es la variabilidad biológica y cómo esto puede afectar en los resultados, generando muchas veces crisis de confianza. Por eso es importante trabajar en lo que son los valores de referencia, ¿ya? Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy interesante, ¿ya? Hoy en día la bibliografía cuantifica valores de referencia en caninos, en felinos, ¿ya? Pero muchas veces vamos a medir con la misma valor de referencia a un canino chihuahua que es un gran danés, ya haciendo que existen, desde el punto de vista de la molemia, de las condiciones fisiológicas, alteraciones distintas, y creo que hay mucho que trabajar ahí. Nosotros hemos trabajado con la FABET y con la Universidad de San Sebastián principalmente, y con el doctor Esteban Svinden, en trabajar y avanzar con estos parámetros de referencia para que sean específicos y que cada laboratorio de diagnóstico veterinario también los trabaje. Y aquí, fundamental, ¿cierto? Ser parte de un equipo multidisciplinario, la interdisciplina, ¿cierto? Abocarnos con respeto a estos campos donde los tecnólogos médicos manejamos, digamos, los equipamientos, sabemos cuáles son las condiciones que pueden tener y de formarnos específicos en este campo creo que es fundamental. De ahí viene este concepto, que es el One Health, que yo creo que muchos deben estar familiarizados con él, que es este modelo biomédico que busca integrar la salud en una sola salud, ¿ya? Básicamente ese es el concepto, ¿ya? Donde vamos a conjugar que la salud humana no es independiente de lo que es la salud animal y también la salud del medio ambiente. Este concepto nace principalmente como una conjunción de estas organizaciones mundiales, que son la OMS, la FAO y la OIE, que buscan lo que acabo de decir, ¿cierto? Que la salud es una sola y que depende también de nuestro entorno y de las condiciones animales. Aquí hay algunos datos muy importantes porque
Esto va a buscar principalmente la inocuidad en los alimentos, ¿cierto? El control de la zoonosis y alteraciones como las que hoy en día estamos viendo con la resistencia a antibióticos. Datos bien tristes y cada vez que hago esta presentación busco actualización si es que estos porcentajes cambian, porque el dato los considero muy triste y que el 60% de las enfermedades son de origen animal, o sea, corresponden a zoonosis. Y bien sabemos lo importante que esto puede ser. Venimos saliendo de una pandemia de un origen muy probablemente zoonótico que básicamente paralizó al mundo. ¿Ya? Hay que hacer más investigación en este sentido. El 20% de los animales de producción mueren por enfermedades infecciosas, ¿ya? De lo que nos moríamos los humanos en el medioevo. Entonces hay que trabajar en este sentido. Y que el 40% de los cultivos mundiales se pierde por plagas. ¿Ya? En un mundo donde todavía existe la hambruna, esto no puede pasar y donde tenemos que trabajar. El 80% de los antibióticos vendidos en el mundo se usan en animales, ¿ya? Y principalmente animales de producción cárnea, por lo tanto, indirectamente estamos consumiendo esos antibióticos, ¿ya? Si bien hay esfuerzos mundiales de los gobiernos por disminuir esto, es una realidad que hoy día nos sigue afectando. Y aquí es donde yo me pongo mi camiseta burdeo, ¿cierto? Cambio los colores de mi presentación porque creo que el tecnólogo médico tiene mucho que decir, ¿cierto? Sobre todo trabajando de la mano con el Colegio de los Médicos Veterinarios para que podamos hacer y meter procesos a esto, ¿ya? Mejora continua, meter gestión de calidad en los laboratorios que hoy día están funcionando. En este sentido, y de la mano de Vet Quality, hemos avanzado principalmente de la incorporación de controles, por ejemplo, en los laboratorios veterinarios, que si bien para nosotros podría ser algo obvio, no es la realidad que hoy día se está desempeñando, ¿ya? Trabajar en base a la mejora continua, implementar buenas prácticas de laboratorio, certificar muchas veces, por ejemplo, con la ISO 27025, con la ISO 9001, afortunadamente, y bueno, Vet Quality nace de ahí porque fuimos capaces de implementar ISO 9001 en el laboratorio de la Vetsan, que fue el primer laboratorio que hoy en día se encuentra certificado con esta norma. Recientemente el laboratorio de la Clivet también se certificó bajo esto y esto es un impulso súper importante porque en un mundo, bueno, no un mundo, en un país donde no existe normativa específica, ser capaces de avanzar en normativas, ser capaces de mutuo propio, generar un valor agregado a nuestros exámenes, a las cosas que estamos haciendo, es muy valioso. ¿Ya? Así que yo aquí destaco a los tecnólogos medios que trabajan en estos centros porque es muy importante que desde nuestra formación y trabajo podamos meterle nuestro ADN a este campo que está un poquito desolado. Bueno, ese es el trabajo principalmente que hemos hecho junto a VetQuality en estos últimos años, desde el punto de vista de Magel y ser parte de manera humilde de lo que nosotros sabemos en el equipo veterinario, ¿ya? Así que esa es la invitación principalmente, ¿ya? A que trabajemos en conjunto, de que seamos nosotros los tecnólogos médicos, junto a los médicos veterinarios, quien eleven el estándar diagnóstico, ¿ya? Yo creo que esa es la principal consigna que tiene Vet Quality y que tenemos principalmente para poder generar este curso que les vamos a hablar a continuación, donde nacemos para hacer, junto con el Centro de Formación Biomédica, este curso de laboratorio clínico aplicado, ¿ya? Como una pincelada inicial, ¿cierto? Nosotros no queremos validar, digamos, a alguien que haga exámenes como tal, pero sí que sea más inmersivo en esta realidad y que tenga un conocimiento previo, ¿ya? A mí cuando me preguntan si un tecnólogo médico puede ir directamente a trabajar en un laboratorio veterinario, yo lo diría que no, ¿ya? Que es muy importante nutrirse, educarse, porque no es solamente homologación, ¿ya? Hay que trabajar, hay que estudiar y ver, digamos, las definiciones específicas que tienen en este campo y los requerimientos específicos que tienen los animales para poder hacer una guía diagnóstica correcta y poder aportar a los médicos veterinarios desde nuestra trinchera. Este laboratorio principalmente, este curso principalmente busca darle estos lineamientos con un equipo bien moderno, digamos, con un equipo bien especializado de colegas, en un curso de 50 horas en modalidad e-learning sincrónico que comienza el 13 de abril, ¿ya? Básicamente el objetivo es poder ser capaces de interpretar y correlacionar exámenes de resultados del laboratorio clínico veterinario en la práctica clínica diaria y fortalecer el diagnóstico integral, ¿ya? Hacer un aporte real a lo que los médicos necesitan, ¿ya? Y obviamente aquí donde yo más destaco a este maravilloso equipo, que son nuestras docentes, encabezadas por María Catalina Silva, médico veterinario y también tecnólogo médico de hematología, quien es además directora de la clínica veterinaria Peumayén, donde además ya tiene un lindo laboratorio montado y que
tiene mucha experiencia en esto, ¿ya? También nos acompaña Leslie Riquelme, colega tecnólogo médico de hematología, directora técnica del Laboratorio Technical Med de Concepción, uno de los laboratorios más importantes del sector sur de nuestro país y que tiene gran experiencia y currículum en este sentido. También nos acompaña Carmina Alfaro, tecnólogo médico, laboratorio clínico, hematología y banco de sangre, ¿ya? Ella también es director técnico del Laboratorio de Patología Clínica Veterinaria de la Universidad Católica de Temuco y carga del Laboratorio de Epidemiología Molecular, ¿ya? Grandes laureles, digamos, que les van a poder aportar al trabajo. Y aquí es donde nosotros también metimos la parte de morfofisiopatología y citodiagnóstico con Nicole Martínez, tecnólogo médico de la mención, diplomado en citología de pequeñas especies, con una mirada también de calidad bastante elevada. Fue responsable también del área de citología del Laboratorio La Betzán y también trabaja conmigo acá en el Hospital Veterinario de Santiago en el diagnóstico citológico y hoy por hoy también citóloga experta en el laboratorio Histomind, ¿ya? Así que este es el equipo que hoy en día presenta este curso para los que les interese participar. Vamos a tener una segunda versión de este webinar, principalmente con las preguntas que ustedes tengan, con otras observaciones que puedan hacer, para que podamos conversar nuevamente y que podamos formar este grupo de tecnólogos médicos que hoy en día se están dedicando a esta área en expansión. Aquí les dejo el QR del que mencionaba al principio Felipe, para que lo puedan revisar. Se pueden meter también a la página que es otecbiomedica.cl para que puedan tener más información de este interesante curso, ¿ya? Creo que estoy súper bien con el tiempo. Mira, perfecto los 45 minutos. Les agradezco, como les decía anteriormente, la gran convocatoria, el gran interés. Yo por mi parte me despido, soy Axel Rey Contreras, les dejo también mi link en el caso de que tengan alguna pregunta, observación, y estamos disponibles para los que quieran trabajar y revisar este mundo tan bonito que estamos revisando el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Axel, por tu excelente presentación. Creo que todos quedamos entusiasmados con participar de laboratorios veterinaria. Muchos Perdón, tienen te dije mascotas. Felipe, se llama Fabián, Sí, perdón Fabián. nada, no te preocupes. Lo Es siento, lo parte de. siento. Oye, Ya. y te comentaba, muchos tenemos mascotas, entonces como que el cariño y las ganas de querer aprender y ser un aporte son importantes, son reales y son grandes. ¿Ya? Así que vamos a pasar un poco a las preguntas que han dejado a través de Mentimeter, los chicos ahí y las chicas. Hacer extensivas las preguntas para nuestros docentes que también están participando de este webinar, para Nicole, para Leslie. Así que si quieren participar, están abiertos los micrófonos para que lo puedan hacer. Mira, les voy a leer varias preguntas están relacionadas con los mismos. Se las voy a hacer llegar. Y están relacionadas con qué necesita un tecnólogo médico para poder trabajar en el área veterinaria. ¿Se necesita tener un título extra, algún curso, alguna certificación? Eh, ¿Cómo pueden los colegas desempeñarse en esta área? No sé si, bueno, voy a contestar yo principalmente porque en general la pregunta que más nos llega, ¿ya? Yo obviamente les recomiendo formación, ¿ya? Creo que no es homologable, digamos, lo que aprendemos en el pregrado como tal. Es importante hacer algo más inmersivo, ¿ya? Si bien hoy en día existen diplomados, principalmente internacionales, de laboratorio clínico veterinario y también otros diplomados de técnicas diagnósticas, principalmente dirigidos a médicos veterinarios, ¿ya? Nos podemos meter en ese tipo de diplomados, ¿cierto? Algunos nos aceptan, en algunos no, pero creo que un curso como el que estamos presentando hoy en día es un muy buen punto de inicio para poder hacer esto, ¿ya? Muchos de los que nos dedicamos a esto partimos sin tener principalmente estudios específicos, pero creo que hoy en día es muy importante poder generar esto, ¿ya? Poder avanzar todas las certificaciones que yo tengo con respecto al laboratorio clínico veterinario y citología de pequeñas especies, por ejemplo, lo hice después de ver la realidad que estábamos haciendo. Sé que muchos, en realidad, hay muchos colegas que han llegado a este mundo por temas laborales y que tienen que aprender en el camino. Creo que tomar un curso como punto inicial es muy bueno, ¿ya? Principalmente, sobre todo para estudiantes, por ejemplo, personas que llevan poco tiempo egresado o personas que se dediquen ya como tecnólogos médicos a este campo de desempeño y que quieran meterse en el tema veterinario, creo que es una muy buena opción, como les decía, y por eso también lo abordo desde el punto de vista del mercado. Soy asesor comercial de Molecvet
es un campo de desarrollo que está en expansión. ¿Ya? La clínica veterinaria pequeñita hoy en día está quedando atrás. Hoy en día en Chile tenemos un gran porcentaje de hospitales veterinarios de alta complejidad que necesitan exámenes prequirúrgicos, que hacen cirugía. Tenemos un colega tecnólogo médico, por ejemplo, en el Instituto Neurológico, que está a cargo de uno de los razonadores más grandes que existe en Latinoamérica. Por lo tanto, es un campo que está en desarrollo, donde tenemos que trabajar y claramente estamos al debe. Así que yo los invito principalmente a hacer este tipo de cursos, obviamente seguir trabajando en esto. Y no sé si Carmina, por ejemplo, también que se dedica a esto, quiere acompañarme también en esta respuesta. Sí, hola Axel, hola a todos y todas. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, ya, es que estuve teniendo problemas con el compu delante, lo tuve que reiniciar. Bueno, yo me dedico a la patología clínica veterinaria, pero la particularidad de mi caso es que yo estoy inserta en un laboratorio en una universidad en la carrera de medicina veterinaria. Entonces, eso me ha permitido entender de una forma muy rápida y como intensiva el mundo, cómo piensan los veterinarios. Y creo que es muy importante que como bien decía Axel, ideal que si uno piensa eventualmente trabajar en el área, existe esta formación previa, o si no, como me pasó a ti como que la vida te llevó por el rumbo laboral y tuviste que aprender en el camino, es bastante intenso y es demandante, entonces es mejor llegar con una base. Lo otro es que también abran un poco su cabeza, porque si a lo mejor no se dedican al laboratorio veterinario como tal, este curso les puede dar hartas herramientas para campos laborales que no están tan explorados. Por ejemplo, yo, aparte de ser la tecnóloga del Laboratorio de Patología Clínica Veterinaria, también hago análisis en investigaciones con muestras animales. Y ustedes pueden, de repente, en esto de la búsqueda laboral que está tan difícil, para los tecnólogos y también para los veterinarios, ojo, los veterinarios también se pueden meter al laboratorio. También yo he compartido con veterinarios que están metidos en el laboratorio haciendo investigación y se dedican más que nada como al área de investigación y duro ahí en el laboratorio. Entonces creo que tener estas herramientas para llegar, por ejemplo, a un área como esa, que por ejemplo cuando tú llegas al área académica o hacer apoyo en un laboratorio de la U como técnico o como un profesional, porque ahí hay en el universo de las universidades de repente hay distintas ramas, nosotros podemos plegarnos ahí, los tecnólogos y los veterinarios. Los veterinarios también tienen harto que explorar con este curso, por ejemplo, como una base para el tema de la acuicultura, para el tema de las aves exóticas, para el tema de la conservación, porque, por ejemplo, en los animales de la fauna silvestre es súper complejo hoy en día hacer los análisis. Los veterinarios son los que tienen que atenderlos, son los que tienen que ir a terreno, son los que tienen un montón de herramientas, más que los tecnólogos, para abordar la complejidad del animal en su ecosistema, en el comportamiento. Entonces, la herramienta del laboratorio lo que le facilita es si hay que ir a tomar muestras, si yo tengo que comunicarme con el laboratorio para coordinar, cosa que a mí me ha tocado muchas veces, al hablar un lenguaje común es algo que nos potencia a ambas profesiones. Y eso ha sido uno de mis grandes aprendizajes y por eso los invito a formarse en esto. A lo mejor no van a trabajar en un laboratorio veterinario, pero esta formación les va a servir sí o sí. Incluso, ya que yo soy salubrista también, soy del tema de salud pública, como un puente, somos un puente nosotros. Ese es como mi razonamiento y mi reflexión. Y por eso los invito igual a, si tienen la posibilidad, inviertan en la formación. Perfecto. ¿Qué otra pregunta hay, Fabián? Les leo otra pregunta. Hay una pregunta más bien técnica, ¿ya? Se las leo, son dos. ¿Los reactivos que utilizamos en el laboratorio son los mismos en veterinaria que el laboratorio clínico de personas, de humanos? Y la Mira, segunda está relacionada con la preanalítica. ¿Cómo hacen para controlar los métodos en veterinaria? ¿Existen proveedores de controles de tercera opinión o se utilizan controles in-house? Y bueno, destacan lo interesante del tema. ya, sí, mira, hay cosas bien interesantes. Principalmente, sobre todo para química, se usan muchas veces los mismos reactivos, ¿ya? Yo creo que ahí la definición y lo importante es poder leer correctamente, interpretar esos valores obtenidos, ¿ya? Partiendo porque si vamos a hablar de técnicas colorimétricas, el suero en los animales, como lo puse en la presentación, tiene de base una valoración distinta. Por lo tanto, hay que aprender a implementar esto, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer con los chicos, con Leslie, con Carmina y con Nicole, y bueno, Catalina también que está por ahí.
Y desde el punto de vista de los controles, y adicionalmente, hoy en día, por ejemplo, Minray tiene una línea de Animal Care, ya está también sacando equipos que son específicos para medicina veterinaria, ya por lo tanto también existen equipos específicos, como también otros equipos que son adaptados. Hay determinaciones hoy en día que son específicas también para animales, entonces, para animales domésticos, digamos. Entonces, hay un poco de ambos, ¿ya? Y en cuanto a los controles, sí, efectivamente hay proveedores también de reactivos específicos para pequeñas especies, y también existen controles de segunda, tercera opinión para esto. Ya, por ejemplo, Medical, que un proveedor particularmente, tiene también una línea veterinaria de producción. Así que sí, existen ambos mundos, digamos. Muchas gracias. No sé si alguna de las otras docentes quiere entregar algún comentario, sino para leer otra pregunta. Sí, Bueno, por acá sobre el... yo... Ah, Ah, no, no, dale nomás. no, pero algo cortito, que parte del curso y la forma en que también lo planteamos, el desarrollo, es justamente hablar de estas cosas súper técnicas que no nos enseña en la universidad y que de repente cuando nosotros lo estamos viviendo tenemos que aprender a resolver. Y la idea es también dar tips en base a lo que te topas en la realidad. Porque yo me he topado con todo y yo tuve que echarme al hombro un laboratorio sola. Ahora estoy con más gente. Entonces me pasó todo eso de empezar a buscar a los proveedores, entender la compatibilidad de los reactivos. Hay que probarlos, pero obviamente no hay que inventar la rueda. Si tienen experiencia, otras personas, por ejemplo, nosotros les vamos a dar esos tips de cómo, por ejemplo, yo trabajo con química líquida, para mí es sagrada la química líquida, pero en mucho, la realidad veterinaria es más química seca. Vamos a explicar también las diferencias, cómo orientarlos un poquito a cómo escoger ciertos equipos, porque también depende de la realidad de los laboratorios. Así que los materiales de control también, en nuestra experiencia, cómo se ocupan. Así que sí. Esto es para complementar lo que dijo Axel igual. Súper. Muchas gracias. Eh, Quería comentar algo también. sí, Sí, por acá bueno, me presento, Nicole Martínez. Yo soy tecnólogo médico del área de morfofisiopatología y citodiagnóstico. Y con respecto a lo que decían los chiquillos, es bastante importante el curso, nos aporta hartas herramientas. Casi, la mayoría de nosotros llegó sin saber mucho más del área animal. Y esto nos sirve para ir adquiriendo herramientas para poder aportar. Como decía Axel, el trabajo multidisciplinario es importante y nosotros como tecnólogos médicos podemos aportarle bastante a los veterinarios. El mercado veterinario está creciendo harto. Por mi parte, yo voy a estar a cargo del módulo de citología veterinaria. Como decía Axel, la sobrevida de nuestras mascotas está aumentando. Por lo tanto, las patologías que están apareciendo son más bien neoclásicas y los tecnólogos de morfo tenemos harto que aportar con respecto a este tema. Y bueno, de lo que voy a exponer en este curso son patrones celulares, características, donde nosotros podemos ayudar al diagnóstico. Eso es bastante importante y por lo menos del área de los tecnólogos de morfo es un campo clínico que puede ser explorado, un campo clínico que es nuevo relativamente y que podría aportarnos mucho. Y nosotros podemos aportar mucho también al diagnóstico. perfecto. Otra duda que está en el chat de Mentimeter es respecto a que, bueno, los tecnólogos médicos tienen distintas menciones y ambos pueden participar de este curso, laboratorio clínico y de morfo. Entonces las preguntas y las dudas surgen en que ¿se van a dedicar solamente al área propia de su mención o van a ver el campo completo del curso y cómo pueden complementar también ambas situaciones? Mira, yo creo que es una pregunta un poco polémica, Fabián, porque efectivamente, bueno, Nicole y yo particularmente, bueno, Camina y Leslie son tecnólogos de laboratorio, pero por ejemplo Nicole y yo somos tecnólogos de Morfo, y sí hemos tenido que aprender, ya aprendimos también la parte del desempeño del laboratorio clínico, si bien nuestro fuerte está en la parte de la citología y el manejo de muestras biológicas, para biopsias, por ejemplo, también lo hemos aprendido, ¿ya? Está dentro del curso, lo pueden ver, lo pueden revisar, lo pueden aprender, por eso quisimos meter también el módulo de histología, porque hay un campo. Creo que hay una conjunción, como les decía, no le estamos diciendo que este curso los va a habilitar directamente a poder hacer un examen veterinario, pero sí los va a
a introducir, digamos, a este campo. Por lo tanto, por eso está abierto para tecnólogos médicos de ambas menciones y también para veterinarios, técnicos veterinarios, estudiantes incluso, que quieran conocer un poco más de este campo de desempeño, ¿ya? Así que eso principalmente. Súper. Bueno, y para cerrar, no sé, ¿o algún otro comentario? Sí, bueno, había una pregunta bien interesante ahí que yo vi, Dale, que Mauricio sí, Silva léela nos nomás. hablaba, sí, Ujú. Mauricio nos preguntaba por el tema del banco de sangre. Ahí, bueno, las chicas saben un poco más, pero sí, en Chile ya existen bancos de sangre veterinario, creo que hay uno en Valdivia y acá en Santiago también. Y no sé si Leslie, que también tiene mucha experiencia, ella es directora técnica de Technical Med, nos puede comentar un poco más sobre esto. Hola, buenas noches a todos, todas. Sí, de hecho, igual estaba mirando las preguntitas del chat, hay varias, pero respecto a los bancos de sangre, ya existen, como dice, hay dos. Uno está en Valdivia, el otro está en Santiago. Lamentablemente ocurre esto de la centralización de la sangre, que también ocurre en humana. Nosotros, la medicina humana también funcionó así muchos años. De hecho, todavía, por ejemplo, Punta Arenas depende de Santiago para tener unidades de abastecimiento. Pasa algo similar en el caso de la medicina veterinaria. Valdivia y Santiago sustentan a todo el país. Vamos a abordar igual los grupos sanguíneos. Acá estamos hablando de que al ser distintas especies, los caballos tienen muchos tipos sanguíneos, los perros tienen otros tipos sanguíneos, los gatos en nombre son similares a los nuestros, pero no son iguales. Entonces, es un área que si bien tú podrías decir, por ejemplo, acá yo estoy en la octava región, podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a montar un laboratorio, o sea, un banco, porque estamos en la mitad. Entonces, tal vez Valdivia funcionaría bien para el sur y Santiago bien para el norte, pero a nosotros nos pasa que a veces en la región nos quedamos sin abastecimiento de unidades. Y entonces ahí entra la parte caritativa de necesito donantes. Y necesito donantes significa que tiene que estar tipificado y además de tipificado que tiene que tener una volemia ideal, que tiene que tener una edad ideal y que tiene que tener su protocolo de vacunas al día. Entonces, en ese sentido, como cuando uno dice, porfa, necesito donantes porque mi mascota no está bien, es un poco difícil. Yo, por ejemplo, una de las mías fue a donar sangre hace poco. Por edad no cumplía con requisitos, pero para mí el área veterinaria es puro amor, entonces yo dije, es que hay un perrito que se va a morir si no le dan sangre y no habían unidades, chicos, no había nada. No había nada cerca ni nada próximo, nada. Y así que rápidamente me la llevé a la clínica y se hizo como se hacía antiguamente, sangre de paciente a paciente. Entonces, se puede implementar, lamentablemente si piensas en costos, las centrífugas para extraer hemocomponentes son carísimas, carísimas. Entonces, obviamente si tienes dinero o puedes generar una inversión, se puede implementar porque ya hay, pero no es algo como que podríamos decir, no, no, imposible que llegue a Chile. Existe, hay pocos, sería ideal que hubiera más, eh, pero es algo que sí se puede hacer y que sería bastante bueno en realidad. O sea, para mí ideal que todas las regiones tuvieran su propio banco, porque sí podría haber este abastecimiento para todas las especies. Eso, no sé si vamos a responder una de las otras dudas del chat. Sí, oigan. Sí, hay una pregunta bien concisa. ¿La toma de muestras la hace el médico veterinario o el tecnólogo médico? Ahí dejamos abierta la, la duda. Bueno, yo desde mi punto de vista, eh, nosotros cuando nos formamos en humana no nos enseñan a tomar sangre de otra parte que no sea la cefalí. Eh, y de hecho a colegas no sé si a todos los colegas de las otras menciones les enseñan a tomar sangre, creo que a los dos no, por ejemplo. Pero sí puedes aprender. Yo hice mi curso de exóticos y ahí tomamos muestras exóticos, o sea, dragones barbudos, pitones bola, serpientes de trigo, gallinas. Es algo que se puede aprender, pero sin embargo, eh, tienes que tener mucha confianza y sentir y practicar. Y obviamente que para practicar necesitas
pacientes. Entonces, depende de la confianza, de tener buena mano o no. Yo conozco personas sequísimas, doctores que yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé cómo lo hacen. A mí me llegan muestras de erizos que pesan 300 gramos, chiquillos, 300 gramos, y me llega la muestra ideal de un tubo mini amarillo y un tubo mini pink. Y uno dice, wow, ¿cómo lo hacen? Y ni siquiera con hemólisis, nada. Eh, pero la toma de muestra es algo que hace el veterinario o los llamados enfermeros, que son en general veterinarios de últimos años académicos, o los técnicos, va a depender de la clínica. Como mencionaba Axel en la presentación, muchos de los laboratorios que hay de veterinaria son externos a la clínica. Y es porque la clínica, como también dijo Axel, suele tener equipos más bien pequeños y limitados, entonces lo que está fuera de su alcance lo suelen derivar y ahí ocurre esto que es como a demanda. Quería complementar un poquito lo que decía Leslie. En el curso, uno de los módulos, que de hecho es de Catalina, que lamentablemente no pudo estar con nosotros porque está con sus hijos en este momento, no pudo participar. Catalina es médico veterinario y además tecnólogo médico. Ella va a hacer la parte inicial del curso y dentro de eso aborda un poco lo que es la toma de muestra. Ahora, como lo dije en la presentación, creo que lo más importante acá y para todos los tecnólogos médicos que están presentes y para los médicos veterinarios también que lo tengan en consideración, es hacer esto con el respeto de la definición de cada uno de los cargos, ¿cierto? Si podemos, efectivamente podemos tomar muestras, lo hacemos en nuestra práctica diaria, pero también hay que tener bien marcado, digamos, de quién es cada campo. Así que creo que eso es súper importante tenerlo en consideración, a que nosotros no pretendemos hacer un campo de desarrollo que no es el nuestro, sino aportar desde nuestra trinchera desde nuestro conocimiento a este equipo clínico, digamos, en sentido. Por ejemplo, acá en el Hospital Veterinario de Santiago, que es la HBS donde yo me desempeño, es muy nutritivo este trabajo, o sea, el aprendizaje junto con los médicos veterinarios, poder entregarles las herramientas, guiarlos en el diagnóstico, es un trabajo bien bonito, bien hermoso que podemos ir desarrollando. Así que eso principalmente. No, y también tener la base, cuando me preguntan, por ejemplo, de normativa o quién lo hace y quién está definido, en Chile no existe normativa específica para esto, ya no está definido en ninguna parte, no existe normativa y creo que tenemos que avanzar en eso, ¿ya? Y por eso es que hay que meterse en el tema, trabajarlo, desempeñarse en esto con la confianza que nos da ser tecnólogo y poder avanzar. Básicamente esa es mi recomendación cuando esos son los tipos de preguntas, ya no está definido quién lo hace como tal en alguna guía o en alguna normativa, sino que hay que hacerlo con respeto desde el punto de vista de la expertise de cada uno y con eso creo que vamos a formar equipos multidisciplinarios y interdisciplinarios mucho más ricos. Eso. Muchas gracias, Axel, Nicole, Leslie. Bueno, y Carmina también, que por razones académicas tuvo que retirarse. Vamos a dar cierre a la actividad. No sé si quieren entregar algunas palabras finales para ir completando nuestro webinar. Bueno, yo solamente quiero cerrar con, bueno, sé que hay más preguntas ahí, sé que hay más observaciones, les pido que nos busquen puede ser en mi LinkedIn, como Axel Rey Contreras, o también en nuestra plataforma que es lab.vet-tm, que está en Instagram, y ahí podemos conversar. Nuestra plataforma está destinada a poder revisar casos clínicos, conversar de técnica, guiarnos diagnósticamente, complementarlo. Creo que si bien existen muchos laboratorios hoy en Chile de este tipo, creo que tenemos que compenetrarnos, validarnos, revisar nuestros controles cruzados. Creo que tenemos que, como les decía, y de verdad lo quiero dejar como un eslogan, creo que todos somos responsables de elevar el sistema diagnóstico veterinario en nuestro país. Yo creo que con eso yo cierro. No sé si alguien más quiere decir algunas palabras. Nicole, Leslie, Carmina. Bueno, yo quisiera agradecer a los participantes, invitarlos a unirse a este curso, es bastante importante y este trabajo en común es importante. Un mundo, la salud veterinaria está creciendo, los campos clínicos de tanto de los veterinarios, los tecnólogos médicos de laboratorio y de morfo se están cerrando un poco y podemos ir trabajando y colaborando en llenar a estas áreas que están un poco más votadas, por decirlo así. Así que le agradezco la participación y espero que les haya gustado.
Eso, muchas Muchas gracias. gracias, Axel, Nicole, Leslie. Le agradecemos la oportunidad de poder brindarnos una charla bien experta respecto al rol que cumple el tecnólogo médico en el laboratorio clínico veterinario. Y bueno, mencionarles que está abierta la venta de nuestro curso. Tenemos un código, un cupón de descuento que tienen que, al momento de comprar, ustedes añaden el producto al carrito y colocan preventa LabVet y ese le va a entregar un descuento importante para comprar el curso. Y también tenemos un descuento para todos aquellos colegas que pertenezcan al colegio, ¿ya? Si tienen dudas acerca de ese código, nos escriben a Instagram, por WhatsApp, nos pueden enviar un correo o a través de LinkedIn y le entregamos el código para que puedan acceder a ese precio preferencial. Así que eso, muchas gracias, muy buenas noches para todos. Igualmente, hasta luego, buenas noches. Pero Gracias por la participación.